Las bendiciones de Dios sean con cada uno de ustedes, queridos hermanos, amigos y amigas. Gracias al Señor nuevamente para compartir su palabra. Les invito a leer el Evangelio según San Lucas. Vamos a leer el capítulo 8 de los versículos, vamos a leer del 40 al 42 y luego pasamos del 49 al 56. San Lucas capítulo 8, versículos 40 al 42 y luego del 49 al 56. Dice así: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer, pasamos entonces al 49, del 49 al 56. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentos por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándolo de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó a que se le diese de comer. Y los padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Amado Dios, bendecido seas por los siglos de los siglos, santificado sea tu nombre. Gracias porque eres Dios todopoderoso, Señor, porque todo lo puedes. Tú venciste a la muerte y la muerte no puede, Señor, contra ti. Bendito seas, dador de la vida, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y te agradecemos el privilegio de conocerte, Señor. Gracias. Gracias, mi Dios, mi Padre, mi Salvador, mi Creador, mi sustento. Gracias, Dios de los cielos. En esta noche te pido, Señor, con todo mi corazón, que bendigas a cada uno de tus hijos donde se encuentren, Señor. Que esta palabra llegue al corazón de aquellos que escuchan, Señor bendito, en los hogares o donde se encuentren. Que esta palabra pueda penetrar sus corazones y entregarse a ti, Señor, en estos tiempos difíciles en que estamos viviendo. Oh Dios de los cielos, bendecido sea, Señor. Tus bendiciones, tu amor, tu gracia, Señor, sea en cada necesidad, tanto de tus hijos como de aquellos que están también, Señor, pasando necesidades económicas, financieras, de salud, de falta de trabajo. Señor, bendícelos. Abre puertas, Señor. Soluciona sus problemas, Padre bueno y misericordioso. Gracias te damos, Dios de los cielos, por tu amado Hijo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, hoy, en esta noche, pues, vamos a tratar sobre la resurrección de la hija de Jairo. El Señor estaba con las multitudes, pero había pasado a la otra orilla, y mucha gente se quedó ahí esperando. Tal vez el Señor va a regresar. Efectivamente, el Señor regresa de la otra orilla, y la gente se alegra, se goza, porque querían escuchar, pues, hermanos, todo lo que las enseñanzas del Señor, poder ver también los milagros que el Señor hacía. Fue algo maravilloso. El tiempo en que la gente se gozaba,
se extasiaba escuchándolo y sobre todo bendiciendo también a Dios por los milagros, los portentos, las señales que él hacía. En esta oportunidad vamos a ver un portento, hermanos, un milagro maravilloso, extraordinario, sobre la resurrección de una niña. Era la hija de Jairo. Jairo era un principal de la sinagoga. Las sinagogas en esos tiempos, hermanos, estaban administradas por ancianos. Y dentro de esos ancianos siempre nombraban a uno que era el principal para que ejerza autoridad sobre el culto, vamos a decir, iba a determinar quién leía la ley, quién dirigía, y así él tenía que ver todo que salga bien de acuerdo a la tradición. No podían salirse de la tradición. Entonces tenía un alto puesto este hombre en la sinagoga, era el principal, dice, de la sinagoga. Entonces, hermanos, vemos cómo este hombre se acerca a Jesús. Se acerca a Jesús de una manera, hermanos, que así nomás cualquiera le acercaba. Entonces vino, dice, un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. Este hombre, ¿qué pasaba en su hogar? En su hogar, hermanos, había un enfermo, era una niña de 12 años que estaba postrada en su cama y ya pues estaba desahuciada, prácticamente estaba muriendo. Y este hombre, este padre, se acerca a Jesús y le pide que vaya a su casa, porque tenía su hijita única que tenía 12 años y que se estaba muriendo. Cuando él se acerca, hermanos, Jairo se acerca al Señor, lo hace de una manera tan humilde, se humilla delante del Señor, reconociendo su deidad, reconociendo que él podía sanar a su hija. Y eso indicaba que tenía fe. Y cuando el Señor ve fe en una persona, pues él inmediatamente le presta la ayuda que le pide. A veces pensamos, ¿por qué Jairo ha esperado el último momento? ¿Por qué estaba muriendo su niña y no ha buscado al Señor? Probablemente, hermanos, tenía temor. Como era el principal de la sinagoga, los saduceos, los fariseos, todos estaban, pues, hermanos, en contra del Señor. Tal vez eso lo detuvo un poco. Y también, hermanos, podría ser que ya estaba confiando en los médicos y, bueno, no habían podido con la enfermedad de la niña. O también, una tercera, podría ser, hermanos, que como el Señor se había ido a la otra orilla, estaba lejos, y entonces, ustedes saben que el Señor siempre estaba en el mar de Galilea y él en una barca, de ahí él enseñaba a las multitudes que se le acercaban. Entonces él había estado a la otra orilla del mar de Galilea y tal vez él no lo pudo encontrar al Señor, por eso es que no lo llamó. No sabemos cuál fue la razón, pero aquí lo importante es que él acude a Cristo, que es donde debemos de acudir en todo tiempo, en todas las circunstancias de nuestra vida, hermanos. Siempre tenemos que acudir al Señor. A veces acudimos a otros lugares y no acudimos al lugar donde debemos acudir, que es a Cristo, y hacerlo con fe, con entrega, como este hombre. Recordemos que los judíos no estaban aceptando a Cristo como su Mesías, lo veían como un profeta, como una persona extraordinaria, un profeta pues sin igual, pero
no casi como, muy pocos lo reconocieron como su Mesías. En este caso, Jairo está reconociéndolo, le está dando divinidad, porque se arrodilla. Un judío así nomás no se arrodillaba delante de otra persona, ellos solo se arrodillaban delante de Dios. Pero aquí vemos, viene con humildad, él viene con humildad y se arrodilla. ¿Y cómo sería, hermano? ¿Con qué palabras? Qué dolor que tendría este padre, su única hijita, y estaba pues, hermanos, ya para morir. Entonces vemos cómo el Señor puede ver, puede darse cuenta la desesperación de este padre y también la fe que él tenía en que él podía sanarlo. Y cuando él ve, como les decía, hermano, repitiendo esa fe, él está presto para hacer el milagro que se le pida cuando lo hacemos con fe. Y luego, hermanos, de que pues ya le pide, el Señor que le dice, vamos. Y en medio de la multitud que no lo dejaba caminar porque había mucha gente, sin embargo, él le dice, vamos. Y empiezan a caminar para la casa de Jairo. Pero, hermanos, la multitud, una que no dejaba caminar al Señor, lo empujaban, tal vez, hermanos, él caminaba y retrocedía a causa de la multitud de gente que había. Seguramente ya se había bajado pues de la barca, estaba caminando a la casa de Jairo. Entonces vemos, hermanos, cómo el Señor quería que Jairo mantuviera su fe, o que su fe creciera. Empiezan a caminar. Y luego, hermanos, cuando seguramente estarían por la mitad del camino, no sabemos, que se detiene. Hay una circunstancia que los detiene. Una mujer que también, hermanos, esperaba un milagro del Señor, y ahí se detiene el Señor. Entonces, hermanos, vemos cómo crece la fe, cómo está creciendo la fe de Jairo por la demora. Por él hubiera sido que en ese momento que él le habla, que él se humilla, que él se arrodilla delante del Señor, el Señor le hubiera dicho, ya, vamos, y empujar a la multitud y caminar. No, él está caminando normalmente, se le presenta esta mujer, se detiene a conversar con ella. Entonces el tiempo va pasando, ¿cómo estaría, hermanos, ya? ¿Cómo estaría, pues, Jairo? Pero aún así, hermanos, él seguía al Señor, él esperaba en el Señor. Y la demora, hermanos, aumenta la fe. Muchas veces nosotros estamos pidiendo algo y queremos que sea rápido y no llega. ¿Y qué pasa? Bueno, el Señor no me escuchó, no tengo fe suficiente, mejor ya no le sigo pidiendo. Y ahí, hermanos, nos quedamos. Perdemos la bendición, perdemos lo que estamos pidiendo porque está demorando. Pero el Señor quiere, hermanos, que esa fe aumente en ese tiempo, en ese lapso de la demora. Él quiere que tu fe permanezca, que crezca y que podamos recibir lo que Él quiere darnos, pero que muchas veces, hermanos, esa fe se va desvaneciendo y pues perdemos, hermanos, las bendiciones que Dios tiene para nosotros. En este caso de Jairo, no, hermanos, él mantenía su fe. ¿Cómo se sentiría cuando el Señor todavía se pone a conversar con esta mujer? Cuando la gente que estaba ahí, que los apretaba, que no los dejaba caminar, pero él no pensó, hermanos, Señor, apúrate, ayúdame, mi hija se muere. No, hermanos, sino que él mantenía su fe.
Entonces, hermanos, cuando ya están ya terminado de caminar, hermanos, de conversar con esta mujer, y sigue su camino, llega una comitiva de su hogar y le dicen, ¿sabes que ya no molestes al maestro porque tu hija ha muerto? ¿Cómo se sentiría Jairo, hermanos? ¿Cómo se sentiría Jairo cuando escucha esto? Pero, ¿qué le dice el Señor? Dice, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. No temas, cree solamente y será salva. Hermano, el Señor quiere que creamos, que mantengamos nuestra fe. No temas. El desánimo, el temor, hermanos, es una de las herramientas favoritas de Satanás. Él quiere desanimarnos, Él quiere atemorizarnos, Él quiere pues que tengamos dudas, Él quiere que nos desesperemos. Pero nosotros, hermanos, confiamos en un Dios todopoderoso. Y si nosotros tenemos fe, esa fe genuina, no vamos a desanimarnos, hermanos, porque el Señor está a nuestro lado. El Señor estaba caminando al lado de Jairo. Entonces, Él no se desanimó al escuchar, hermanos, lo que estas personas vinieron a decirle. Él no se desanimó. Él siguió caminando al lado del Señor. Él creyó las palabras del Señor cuando le dice, no temas, cree solamente y serás salva. Hermanos, eso nos dice a cada uno de nosotros cuando estamos pasando dificultades, cuando estamos enfermos, cuando estamos sin trabajo, cuando estamos, hermanos, pasando problemas en el hogar, con los hijos, con el esposo. Tantas circunstancias que hay, hermanos, en la vida familiar o dentro del trabajo. Sin embargo, hermanos, Él no se desanimó. Él no dijo, bueno, Señor, ya mi hija ha muerto, pues ya para qué vas a ir a mi casa, mejor ya no, gracias, ya no te molesto. Hermanos, pero no, Él no dijo nada de eso. Qué precioso, hermano, qué fe de este hombre. Y como vuelvo a repetir, hermanos, esa fue creciendo en la demora, hermanos, que se demoró el Señor para llegar a su casa. Él creyó, no temas. Hermanos, no vamos a temer de cualquier circunstancia que venga a nuestra vida. Si tenemos a Cristo a nuestro lado, hermanos. Jairo tenía a Cristo a su lado. Y nosotros también, hermanos, tenemos a Cristo a nuestro lado. Él está siempre a nuestro lado ayudándonos, diciéndonos como a Jairo, no temas, cree solamente y serás salva. Hermanos, qué precioso texto para que nosotros lo apliquemos a nuestra vida en todas las circunstancias. ¿Cuántas veces estamos, hermanos, pasando tantas dificultades, tantas cosas que pasamos en nuestra vida? Y muchas veces nos desanimamos, hermanos, muchas veces estamos sufriendo. Ya no tenemos la salvación, ya no, como que ya, hermanos, el camino, ya no hay camino, llegamos al final del camino y ya no hay más donde ir. Pero no, hermanos, sabemos que Dios, Él hace caminos donde no hay. Y eso es lo que tenemos que entender, queridos hermanos, que Dios es bueno, misericordioso, Dios está con nosotros. Y si estás enfermo, si estás ahorita sufriendo una enfermedad, el Señor te dice, no temas, cree solamente y serás salvo y serás salva. Cree, pero cree, ten fe. Dios quiere que tengamos fe, una fe verdadera, una fe genuina. El Señor, cuando en la higuera, que le dice a Pedro, le dice, Señor, pero la higuera se secó. Y el Señor, ¿qué le dice? Que todo lo que pidieras, si tienes fe, y le dice a este monte, pásate para allá, se va a pasar.
Hermanos, esa fe como un grano de mostaza. Hermanos, esa fe tenemos que tener, tenemos que avivarla en nuestra vida, hermanos. No podemos desanimarnos, no podemos flaquear en nuestra fe. Nuestra fe tiene que crecer hasta que se vuelva fidelidad, que es fruto. Una de las ramificaciones del fruto del Espíritu, la fe, que se vuelva fidelidad, que sea ya nuestro sentir, que nuestra mente, nuestro ser, todo, hermanos, confíe en Dios, que Él todo lo puede hacer, si hay fe. Todo es posible, hermanos, si tenemos fe. También el Señor dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. Entonces, hermanos, este hombre nos da un ejemplo de fe. Un hombre que no tenía, hermanos, la Biblia que nosotros tenemos, que no tenía pues los mensajes del Señor en ese tiempo que eran extraordinarios, pero fue solo un tiempo. En cambio, hermanos, nosotros tenemos la Biblia, hay tanta literatura cristiana, tantos pastores que predican y que escuchamos la palabra y que debemos, hermanos, tener un acervo de fe ahí, hermanos, que llenar más el depósito de nuestra fe, porque el Señor eso quiere, hermanos, que crezcamos en fe. Cuando ya, hermanos, entra al hogar, encuentra pues que están llorando. En ese tiempo mucho se usaba a la gente que la contrataban para que llore, a pesar de que los deudos también lloraban, pero había una gente ya especial que lloraba, la contrataban para llorar. Entonces toda la casa ya estaban llorando, y cuando el Señor entra, hermanos, cuando el Señor entra a la casa, dice, ya no deja, la multitud seguro que le seguía también, pero él solamente entra con Pedro, Jacobo y Juan. Y cuando están allí, todos lloraban, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Qué precioso, hermano, qué privilegio del cristiano, ¿no? No está muerta, solo duerme. Ese es el sueño del cristiano. Cuando muere un cristiano, hermanos, duerme, porque va a resucitar si ha sido fiel. Ese cristiano fiel solo duerme y se resucitará cuando suene la final trompeta, cuando el Señor venga a llevar a su iglesia. Los muertos en Cristo, dice que en 1 Tesalonicenses 4, 15 y 16, ¿qué dice, hermanos? Que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos, dice, nuestros cuerpos serán transformados. Y en Corintios dice, en un abrir y cerrar de ojos. Hermanos, es tan maravillosa la vida cristiana cuando sabemos vivirla, cuando dependemos plenamente de Dios, cuando vivimos vidas consagradas, vidas santas. Somos imperfectos. Ustedes me dirán, pero somos imperfectos, no podemos vivir. Hermanos, una vez el Señor le dijo a Abraham, sé perfecto. Y si el Señor dice que seamos perfectos, podemos serlo, hermanos. Podemos serlo con la ayuda de Él. Entonces, tratemos, hermanos, de alcanzar esa perfección, creyendo, teniendo fe. Si estás pasando, pues, hermanos, hambre, necesidad, pues, pídele a Dios. Y Él va a llenar, hermanos, tu despensa. Él va a abrir puertas de trabajo para ti. Si estás enfermo, Él te va a levantar, Él te va a sanar, porque Él todo lo puede. Aunque el médico te desahució y te dijo que ya no podías, que no tenías ya vida, pero Dios puede alterar las leyes que Él mismo las hizo, hermanos, y Él puede sanarte. No importa la enfermedad que tengas, pero quiere que
tengas fe, ten fe. Dice, no temas, cree solamente y será salva o salvo. Cree solamente. Di, sí, Dios me puede sanar, Dios me va a sanar porque es todopoderoso, porque Él es mi sanador, porque Él está conmigo. Tengo fe y creo en tu poder, creo en tu amor, creo en tu fidelidad, creo en tu misericordia, en tu bondad, en esa gracia infinita. Y el Señor, hermanos, va a hacer el milagro. Pero esa fe no tiene que ser de labios, sino que salga de las entrañas de nuestro ser. Y luego, hermanos, dice que cuando el Señor dice esto, la gente se burlaba. Por eso ya, hermanos, solamente entra con los discípulos y con el papá, la mamá. Y solamente, hermanos, dejó afuera a todos los que se burlaban. Dice, mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. ¡Qué voz, qué autoridad de Cristo, hermanos! ¡Qué autoridad! Él venció a la muerte, hermanos. Y con ese poder es que también, hermanos, Él puede resucitar a los muertos. Y la resucita esta niña, y la niña se levanta y empieza a caminar. Y le dice, pues entonces dice, su espíritu volvió, inmediatamente se levantó y él mandó que le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Hermanos queridos, Dios todo lo puede hacer. Esa fe que tuvo, hermanos, fue recompensada su fe con la resurrección de esta niña. Ahora, hermanos, con esta resurrección hay también esperanza para nosotros. En 1 Corintios, hermanos, en 1 Corintios 15, 51 y 52, vamos a ver, 15, 51 y 52. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y seguimos leyendo, hermanos, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que será escrita: sorbida es la muerte en victoria. Qué precioso, hermanos, qué preciosa esperanza para nosotros los cristianos, hermanos. Si algún familiar muere, tenemos la esperanza, hermanos. Primero, que Dios te puede sanar si tienes fe. Segundo, si muere, y muere, hermanos, en la fe, hay la esperanza. Solamente está durmiendo, va a resucitar. Esto, dice, esto corruptible se tiene que transformar, esto corruptible en incorruptible, y hermanos, y seremos transformados. Entonces, hermanos, porque con este cuerpo con el que hemos muerto, no nos vamos a levantar, sino nuestros cuerpos serán cuerpos ya, hermanos, incorruptibles. Este cuerpo con el que uno muere y se entierra se va a quedar, pero vamos a resucitar con un nuevo cuerpo incorruptible.
Entonces, hermanos, es la esperanza del cristiano, es la esperanza de cada uno de nosotros para que seamos fieles, para que nuestra fe crezca, para que permanezca cada día, para que no nos quedemos, hermanos, con enanos espirituales en fe, sino que crezcamos en fe. No importa, hermano, la enfermedad que tengas, preséntala delante del Señor con fe y di: yo creo, Señor, que tú me puedes sanar. Yo creo que lo vas a hacer porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque eres mi sanador, porque tus promesas son verdaderas. Y yo creo en esas promesas porque tú las has dejado en la palabra y yo las tomo, me apropio de ellas y las reclamo para mi sanidad o para cualquier otra circunstancia. En este caso hablamos de enfermedad y de resurrección. Pero si, hermanos, no has tenido la fe suficiente, tu ser querido ha muerto, pero va a resucitar. Tenemos que tener esa esperanza viva y vivir vidas santas, vidas consagradas, vidas que agraden a Dios, hermanos. Eso es lo que Dios busca en nosotros, que le entreguemos nuestro corazón completamente, hermanos. No un poco de nuestra vida, no un área de nuestra vida, todo nuestro ser, entreguémosles a nuestro Dios. Y si todavía nos falta, hermanos, pues vamos a pedir que nos ayude para que cambiemos, para que seamos diferentes, para que vivamos como Dios quiere que vivamos, para que seamos hombres y mujeres, hermanos, valientes, fuertes, consagradas a Dios, que Dios pueda ver en nosotros fidelidad, amor, entrega, servicio, y que agrademos a Dios con nuestras vidas, presentando nuestros cuerpos, como dice Romanos 12, pues, hermanos, cada día presentar nuestros cuerpos delante de Dios. Y renovar nuestra mente. Renovemos, hermanos, nuestra mente. Como dice, hermanos, en Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, los padres de esta niña, cuán agradecidos, cuán alegres, cuán contentos, cómo agradecerían al Señor porque les devolvió la vida a su hija. Y yo creo que desde ese momento fueron seguidores del Señor y creyeron en Él como Dios, como el Mesías prometido. Y fue un testimonio grande este portento, este milagro, hermanos, tan singular, resucitar a un muerto. Hermanos queridos, Dios todo lo puede. Así como resucitó al hijo de la viuda de Naín, como resucita esta niña, como resucita Lázaro, hermanos, y a cuántos más que la Biblia no lo escribieron, no lo sabemos. Juan dice que muchos libros se escribirían con todo lo que el Señor hizo. Hermanos, creamos a Dios, tengamos fe y vivamos vidas agradables delante de Dios. Dios les bendiga, hasta la próxima. Amén.